Estamos de regreso acá en Este Oeste. Estamos conversando acerca de lo que sucedió con el terremoto, de la destrucción que potencialmente hubo en muchos lugares, pero especialmente de lo que puede pasar. Hemos estado hablando de normativas, de responsabilidades, tanto de constructores, de autoridades, de diseñadores y de correr, pero en este último segmento vamos a conversar un poco qué debemos hacer, qué es lo que debiéramos voltear a ver, a hacer de aquí en adelante. Y por eso te voy a pedir, Andrés, que hablemos un poco de la norma 2, porque Héctor habló de las 2.1, pero hablemos de esto, qué son las normas que se aprobaron en los últimos 2 años, año y medio, qué significan estas normas, son de aplicación obligatoria, no son de aplicación obligatoria, y qué más habría que hacer en el tema normativo. Sí, correcto. La Secretaría Ejecutiva de Conred en los últimos 2 años ha aprobado 2 normas para reducción de desastres. Y efectivamente la número 1 está basada absolutamente en las normas de AGIES. La norma de reducción de desastres número 2 se refiere a las vías de evacuación en los edificios de uso público, edificios y instalaciones de uso público. Con lo que estábamos platicando anteriormente, el tema es la prevención del sitio donde se edifica y la ejecución con normativa sismorresistente, etcétera. Pero en este caso la norma de reducción de desastres número 2 lo que nos trata de indicar, o lo que nos quiere indicar mejor dicho, es que durante un evento haya seguridad de que las personas puedan evacuar la instalación o el edificio sin peligro de causarse daño o morir incluso después de que no le ocurrió nada en el sismo. O sea, sabemos de que se genera mucho pánico en las personas cuando ocurre el sismo y la mayoría trata de salir atropelladamente. Entonces esta norma establece las rutas de evacuación, la manera como deben de estar las puertas sin cerradura hacia afuera, las gradas que no obstaculicen la salida, etcétera. Esto es lo que se establece en esta norma, que es relativamente bastante sencillo de aplicar y sí tiene obligatoriedad. Ahorita el problema que tenemos es de que no se ha logrado entender quién es la entidad competente para exigir el cumplimiento en los diferentes establecimientos. Hay personas que dicen, bueno, estoy en el nivel 15 de un edificio, muy ruta de evacuación, pero lo que termino de salir, todo ya terminó de temblar, entonces mejor ni salgo. O sea, es la lógica de mucha gente. No, eso es correcto. Entonces, ¿qué hace en ese tipo de casos? La norma puede decir algo, pero si las rutas no están suficientemente ágiles y demás, que en el 15 nivel, que no puede, y aquí estoy hablando del 15 nivel porque no hay edificios de 50 niveles como en otros países, pero entra ese temor y dice, bueno, mejor me quedo aquí. Es que esa es la actitud correcta, porque realmente cuando usted entra en un edificio, lo que platicamos al principio, su suerte está echada. Durante un sismo, usted no tiene más recurso que esperar a que termine y confiar en lo que tiene alrededor. Y una vez terminó, ¿de todos modos es recomendable evacuar por cualquier condición adicional o ya no hay ni siquiera? Sí, bueno, eso es el territorio de... Sí, es que... no, pero tiene razón Héctor. No, lo que pasa es de que ya en edificios, en instituciones, en empresas, se pide un plan institucional de respuesta. Entonces esto tiene que ver... ¿Y eso lo tiene que aprobar Conred o lo tiene que revisar Conred o es propio y ahí lo dejaron escrito? Es supervisado por Conred. Lo que pasa es de que no se tiene la capacidad de revisar todos los planes de emergencia. Entonces se les da capacitación, se les da asesoría para que ellos mismos, por eso se habla de la entidad competente, para que ellos mismos establezcan estos requisitos. Y ahí tiene que ver también los simulacros, para que todos estemos preparados, porque exactamente eso es lo que ocurre. Estamos en el nivel 11, el nivel 14, pues tenemos que quedarnos ahí, esperar, no insistir en tratar de bajar por las gradas, se fue la luz, es de noche, nos vamos a caer, no van a funcionar los ascensores, no va a haber energía eléctrica, etcétera. Solo quiero aprovechar para tratar de invitar a las instituciones, a las municipalidades. Conred tiene planificado un evento masivo para el día 10 de diciembre, precisamente para difundir estas normas, básicamente la norma de reducción de desastres número 2, porque se ha empezado a exigir en las municipalidades, pero existe mucha confusión todavía. Ana Héctor, cuando hablamos de la norma 1 y la norma 2, tienen 2 años de vigencia. Hay normas que entraron en vigencia también para el mismo AGIES y para normas estructurales después del 76. Pero hay mucho edificio construido antes del 76.
que sí, aguantó el terremoto del 76, aguantó un par de sacudones más que ha habido en esa época, pero se hace formalmente alguna revisión, hay alguna autoridad que exija que haga una revisión estructural de esas edificaciones para validar que aún estén estructuralmente sanas. La NRD1 pide una revisión preventiva, pero es voluntaria. O sea, para el Estado se supone que es obligatoria y tiene determinados tiempos que ya pasaron. Sí, ¿verdad? O sea, por ejemplo, está estructuralmente sano el Palacio Nacional. Y yo hago pregunta retórica porque estoy seguro que nadie sabe. Nadie ha terminado de revisarlo para ver si estructuralmente está sano el Palacio Nacional, sí, el Ministerio de Finanzas. ¿Está estructuralmente sano el Ministerio de Finanzas? Esas son las cosas que cubre la NRD1 para la obra pública. Pero obviamente no se han revisado ni sabemos si están estructuralmente sanas o no. Claro, porque hay un ángulo que si tenemos tiempo yo todavía quisiera mencionar. Por favor. Y es la educación. No hablo ahorita de la cultura del sismo, sino la educación. Lo digo aquí, francamente, todas las universidades han pecado, en mi opinión, de no realmente actualizarse. Hay esfuerzos, por ejemplo, usted ve el gran laboratorio que hizo la Mariano Gálvez y que lo está montando ahorita. Creo que estamos cambiando esa actitud, pero la educación, digamos, del profesional, tanto de ingeniería, arquitectura, ha venido un poco rezagada. De ahí hay que sacar ciertas especialidades que no siempre existen. Por ejemplo, está el ingeniero civil. Del ingeniero civil usted especializa un sector que son estructurales. Y de los estructurales usted especializa un sector que son los sismoresistentes. Igualmente, en otras profesiones lo que hace falta es realmente crear por ejemplo, planes de evacuación. Entonces, de alguna rama de las profesiones actuales, usted tiene que sacar como digamos, un programa de educación para ese tipo de cosas. Lo que pasa es que nunca ha habido demanda, ¿verdad? Entonces se le muere de hambre el especialista, ¿verdad? Pero me desvió la pregunta ahí en el camino, porque si los edificios públicos que tenían la obligación de ser revisados no han sido revisados, ¿cuántos de los privados han sido revisados? Ahí es donde yo le decía que no queremos oír. Entonces, es realmente difícil. Sí hay un sector, sí hay varios edificios, por lo menos yo dentro de mi práctica profesional, en que me han solicitado que se revise el edificio y que se diga que se actualice, ¿verdad? Una cosa es que se hayan pedido la revisión, y otra cosa es que hayan tomado las recomendaciones y hayan implementado las recomendaciones que se hicieron. Es que eso me ha pasado varias veces en mi práctica profesional. Entonces, por ejemplo, hoy atendí a un cliente al cual se le hizo el estudio hace 10 años. Y que se le había hecho no lo había actualizado. No, y se le había hecho el primer estudio hace 20 años. Y cada vez que hay un sismo, ellos se acuerdan. Desafortunadamente después entran otras consideraciones financieras y entonces dicen, bueno, el sismo esperémonos, ¿verdad? Porque no va a ser mañana, lo cual siempre se llega el mañana. Entonces ahí sí es una parte de cultura y digamos de realmente preocuparse y querer hacer la inversión, porque obviamente se necesita plata. Y obviamente, Ricardo, el constructor no lo hace por su cuenta, sino que hay un inversionista, un desarrollador, que le pide que haga esa revisión a alguien como Héctor. Pero después tiene que voltearse con una empresa y decirle, mira, ahora aplíqueme las medidas o las recomendaciones de actualización. No es responsabilidad del constructor, pero está consciente el constructor de que X, Y y Z edificios pues están en más alto riesgo. Mira, yo no sé qué tan conscientes o qué quieran estar al final de cuentas, porque como dice Héctor, cuando no hay sismos, pues todo el mundo prefiere no voltear a ver ni oír. Pero tal vez lo que quería comentarte es que creo que el tema es más complejo de esta plática, porque al final se traduce en un problema económico, ¿sí? Y se traduce en un problema económico porque, como decía Andrés, ¿cuál es la entidad realmente encargada por velar que todo esto se esté cumpliendo? Y aquí estamos hablando de edificaciones y de casas,
pero ¿qué pasa con toda la infraestructura del país? Claro. No hemos mencionado todos los puentes. Carreteras. Pero te hablo a nivel de los puentes. O sea, a nivel de los puentes ha cambiado también los códigos y los criterios de diseño. Los puentes de hoy se diseñan con unas cargas diferentes a las que fueron diseñados muchos de los puentes que tenemos, y están ahí. Pero se ha preocupado, ahí sí el Estado, de generar dentro de su presupuesto una partida específica, y ahí te lo voy a mencionar en dos. Uno, para poder atender las emergencias cuando vengan, y la otra es un fondo para poder hacer los estudios y la reparación de esas estructuras. Entonces, al final estamos siempre apagando fuegos cuando nos vienen, pero México no. generó un poco los dos, generó un fondo de emergencias y generó una especie de seguro para que cuando se afecten ese tipo de instalaciones tenga un fondo del cual poder tocar para poder ir a reconstruir. Pero aquí yo lo que te estoy hablando es todo el proceso del estudio previo a lo que dice Héctor. Hay que hacer un análisis y decir, bueno, estos puentes por prioridad o por lo que sea, se revisan, requieren una actualización y hay que realizarlo antes de que venga el evento. Y aquí no estamos hablando ya solo de sismos, aquí estamos hablando, por ejemplo, de lluvias, de tormentas muy fuertes. De los puentes, claro, los puentes hay otros hay característicos. temas hidrológicos, etcétera, ¿verdad? Diseño hidráulico. El diseño hidráulico del paso es completo, pero y regresando al tema de los edificios y de las casas, sucede lo mismo. Entonces, si no hay una entidad que realmente es reconocida como la encargada de darle ese seguimiento y empezar a obligar que a nivel del Estado y luego a nivel privado se puedan ir haciendo esas cuestiones, esto va a seguir así. Ahora, pero ahí, Ricardo, tenemos dos criterios diferentes del tiempo económico. Unos, que a cierto segmento de la población no le alcanza para poder construir sismo resistente y ese tipo de aspectos. Pero hay otro donde sí lo tienen, pero cortando esas esquinas se hace más plata en el proyecto. Construís sobre cuencas, entubas el río, asumís que allá no va a pasar absolutamente nada y vendiste como desarrollador. Y el día de mañana, cuando haya un sismo o cuando haya una inundación o una tormenta muy fuerte, esas viviendas están en altísimo riesgo. ¿Y quién va a ir a pagar el día de mañana por eso? ¿El seguro? Que probablemente estén aseguradas por el nivel económico, o el Estado, porque va a tener que llegar a cubrir, porque pues obviamente pues pobrecita la población, perdió su vivienda, perdió su propiedad, y el Estado que resuelva. Pero cuando muchas veces nos damos cuenta, están conscientemente viviendo en un lugar de alto riesgo por razones económicas, por razones de oportunidades de acceso a servicios y a empleo, y sin embargo el día de mañana es el Estado que tiene que entrar a batear a recuperar esa construcción que se dañó. El tema es bien complejo, es un tema que no hemos sabido enfrentar. Chile lo hizo ya muy bien, lo ha enfrentado. ¿Encarece la construcción? Sí, la encarece. ¿Encarece vivir en cierto tipo de lugares? Pues por supuesto. A veces se vuelve un disuasivo o a veces hay una restricción absoluta. Pero es un tema que no le hemos querido entrar y que cuando sucede esto, estamos como los dueños de los edificios que decía Héctor, volvemos a hablar del tema, pero lo mismo se hizo en el 76 después del terremoto. Y las normas y recomendaciones que se hicieron en el 76 no se implementaron en la mayoría de los casos, por ninguna instancia. Eso es lo que nos debiera preocupar. Yo les agradezco, yo sé que es un tema donde dejamos más preocupada a la población, pero de pronto preocupándose, hacemos algo al respecto de esto. Así que este sismo de San Marcos deberíamos aprovecharlo para que sea un parteaguas y tomemos otras responsabilidades. Empecemos en algún momento, ¿verdad? Gracias, Héctor. Gracias, Ricardo. Gracias, Andrés, por habernos acompañado. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Es un tema complejo, es un tema que nos deja en este tipo con inquietudes, pero que no quede solo en esa inquietud. Si no hacemos de verdad algo al respecto, yo tengo una preocupación muy grande de las áreas urbanas marginales. Creo que potencialmente ahí va a haber un desastre muy grande, muchas cosas que lamentar, muchas vidas que lamentar si llegamos a tener un terremoto tipo el del 76, que toque esa placa y que afecte a esta región metropolitana. Yo no lo quiera, pero es un tema no de si va a haber un terremoto, es cuándo va a haber un terremoto de ese tipo en el área metropolitana, y hay altísimos riesgos. Así que es una inquietud que debemos afrontar como guatemaltecos y destaparnos los ojos y los oídos, que decía Héctor, y voltear a ver esa realidad. Así que gracias por habernos acompañado. Nos esperamos nuevamente el próximo domingo acá en este